A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Y ahora sí, mis hermanos, hermanas, les invito a que vayamos a la palabra de Dios. Quiero invitarles a que vengan conmigo y vamos a ir a una escritura que se encuentra en Lucas, el Evangelio según Lucas, en el capítulo 18, y vamos a leer del verso 9 en adelante. Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 18, versículos 9 hacia el 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, hermanas, muy directamente a los hermanos, a las hermanas, al pueblo de Dios, a los creyentes en Cristo Jesús, es que el Dios de los cielos me ha enviado en estos últimos días. Posiblemente haya muchos hermanos, hermanas, muchos predicadores que crean que el objetivo en estos momentos de parte de Dios son las almas perdidas. Pero a mí, en lo particular, Dios me ha revelado que una de las grandes necesidades que hay están dentro de la iglesia. Es decir, que en estos días, en lo personal, como le digo, a donde Dios me ha enviado, en estos días, para mí, según el ministerio que Dios me ha dado en estos últimos días, hay más necesidad de que los que hemos conocido a Dios hagamos las cosas correctamente, como a Dios le agradan, porque de otra manera corremos un grave peligro de que un 80 o 90% del cristianismo tengamos problemas con Dios. Una vez más le digo, en lo personal yo no quisiera hacer estas declaraciones, porque lo que menos deseo, porque amo mucho a Dios, es ir en contra de la gente, es hacer sentir mal a los demás, y mucho menos ir en contra de la iglesia y hacer sufrir a la iglesia o serle de estorbo, de tropiezo a la iglesia. Pero he sido enviado de parte de Dios para poder llegar a usted con lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en estos últimos días. Así es que le pido que ponga mucha atención y
le comparto el tema, es decir, le doy a conocer el título del mensaje de este día. Al mensaje de este día le he titulado Cuando el hombre toma el lugar de Dios. Quiero que ponga mucha atención, quiero que medite en el título de este mensaje, porque este título del mensaje quiere decir mucho. Ya cuando nosotros descubrimos el nombre del mensaje, ya debemos darnos cuenta que es algo muy necesario, que es algo muy importante, que es algo que de no ser tomado en cuenta, la iglesia corre un grave peligro. Una vez más, el título del mensaje en este día es Cuando el hombre toma el lugar de Dios. Cualquiera de nosotros, los que ya hemos creído en Cristo, rechazaríamos cualquier opinión sobre nosotros de que estamos tomando el lugar de Dios. Cualquiera de nosotros los cristianos en estos días nos sentiríamos incómodos, nos sentiríamos hasta ofendidos si alguien nos dijera que estamos ocupando, que estamos tomando el lugar de Dios. Sin embargo, tristemente, así está sucediendo en estos días. Y lo más triste, lo más lamentable, es que en la misma palabra Dios nos revela estas cosas. Pero como le decía al principio, lamentablemente muchas veces, teniendo estos preciosos tesoros en la Biblia, aunque leemos la Biblia constantemente, pasamos por alto estas preciosas enseñanzas, y es algo similar a la vida de una persona pobre, una persona que carece de todo y que no se da cuenta que sobre el terreno donde vive cada día se encuentra un tesoro. Es decir, esa persona que carece de todas las cosas desconoce que bajo sus pies, que en el terreno donde vive se encuentra un gran tesoro, y va y viene a cada día sufriendo necesidades sin saber que bajo sus pies está escondido un tesoro. Así nos pasa a nosotros. Podemos leer la Biblia, pero como no le pedimos a Dios dirección ni revelación, entonces de pronto leemos donde a nosotros nos parece bien leer y no donde Dios puede darnos un mensaje. Así es que le invito en este momento a que meditemos en este mensaje, que en lo personal a mí Dios me da estos mensajes de noche. Mi horario de buscar de Dios es después de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. No le digo que todas esas horas, pero de las 11 a las 6 en cualquier momento estoy yo buscando del Señor, a solas con el Señor. Cuando todo mundo duerme, el Señor me pone a que medite en la palabra y ahí me habla. Así es que recibamos este mensaje de parte de Dios. Vamos a comenzar con algo que encontramos ahí en el versículo 9, en Lucas capítulo 18, versículo 9, solamente en una porción de esta escritura, ahí donde dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Oiga esto:
a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Qué quiere decir la Escritura con estas palabras? Pongamos mucha atención. Lo que Dios a través de la Biblia nos quiere decir con estas palabras, que esta es una exhortación a aquellos hombres o mujeres que confían que son justos, creen que son justos. Ellos mismos se califican como justos. Ellos mismos se autodenominan justos. O sea, ellos no esperan que alguien más les califique como justos. Ellos mismos lo sienten. Y es lo que yo le comentaba en el mensaje anterior, que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios por la Biblia y podemos nosotros sentir que estamos en la voluntad de Dios. Y por eso nos confiamos y por eso no buscamos profundamente a Dios y por eso caminamos fuera de la línea, fuera del camino del Señor. Pero volvamos al punto y leamos esta porción de la Escritura. Ponga atención en estas cuantas palabras y dése cuenta todo lo que vamos a aprender de estos versículos, porque leímos Lucas capítulo 18, versículos 9 hacia el 14. Pero en estos momentos tomamos en cuenta solamente donde dice a unos que confiaban en sí mismos como justos. Cuando dice a unos que confiaban en sí mismos como justos, quiere decir este mensaje Dios lo da muy especialmente a aquellas personas que se consideran a sí mismos justos. Una vez más, le recuerdo esto. Es muy fácil que nosotros, ya como creyentes en Cristo, no le digo sin conocer a Cristo, como creyentes en Cristo, es muy fácil que nosotros podamos descubrir las fallas en los demás. Podemos descubrir 99 fallas en el vecino y una sola falla en nosotros todavía la estamos checando, todavía la estamos estudiando y todavía no encontramos que seamos culpables de aquello, para que se dé una idea. Entonces, cuando dice aquí la Sagrada Escritura a unos que confiaban en sí mismos como justos, nos está diciendo, Dios está dando un mensaje a alguien que por sí mismo se catalogaba como justo. Este mensaje es para aquella persona que se ve a sí mismo y considera que no está mal, considera que agrada a Dios, considera que va bien. Pero mire lo que dice la palabra de Dios ahora en la Biblia, que se titula o que lleva como nombre Nueva Biblia Viva. Quiero que ponga atención y espero que me entienda. Le voy a estar citando diversas Biblias o diversas versiones de la Biblia para que podamos entender mejor lo que el Señor nos quiere dar. Si usted me escucha que le estoy leyendo lo mismo solo en otras Biblias, no se canse,
no se enfade. Si usted pide a Dios, si usted realmente ama la palabra de Dios, a medida que me vaya escuchando leer diferente Biblia, se va a dar cuenta que tengo razón en leerle lo mismo en varias Biblias, porque en cada una de ellas hay una palabra o hay un énfasis en esa frase que nos ayuda a entender mejor este tema. Recuerde, en la Biblia Reina Valera revisada que le acabo de leer, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Ahora, hermano, hermana, yo le diría, ya de una vez, declárese usted, como yo me he declarado, una persona que tiene ese problema. Si usted me dice: hermano, perdóneme, pero yo no tengo ese problema, le diré que entonces usted está más enfermo que yo. Porque una vez más le digo, entre los seres humanos, tomando en cuenta a Cristo Jesús, que fue también un ser humano en parte, Él es el único perfecto, es el único justo. Todos los demás estamos enfermos, unos más y otros menos. Mire lo que dice acá en la Nueva Biblia Viva. Jesús les contó esta parábola a unos que se creían muy justos. Muy quiere decir más, quiere decir mejor, quiere decir que el termómetro de la justicia está más elevado. Esto está serio, hermanos. Mire, por eso es una bendición leer varias versiones de la Biblia. La Biblia, la Nueva Biblia Viva, dice: Jesús les contó esta parábola a unos que se creían muy justos. Es injusto, hablando de justicia, que usted y yo miremos esta porción de la Biblia y miremos a los fariseos, a los escribas, a los judíos religiosos, y que digamos: Dios en Cristo les estaba reprendiendo a ellos su orgullo. Perdóneme, hermano, hermana, si esto fuera para ellos, ¿qué caso tiene que lo estemos repitiendo nosotros a cada rato en estos días? Porque el Espíritu Santo de pronto mueve a un predicador a hablar sobre este tema. Pero hablar sobre este tema y solamente estar mirando la falla de los israelitas en el tiempo del Señor, ese es un error. Eso es no conocer realmente la palabra de Dios. Si estas parábolas se quedaron para que meditemos en ellas el día de hoy, es porque hoy ya no están aquellos fariseos, aquellos escribas, aquellos judíos religiosos. Pero queda entre nosotros el espíritu que tomó control de la vida de aquellos religiosos, y lamentablemente ese mismo espíritu sigue actuando en nosotros los cristianos de estos días. Y lo más terrible es que Satanás ha sido tan astuto y tan sagaz que nos hace creer que nosotros estamos bien, que si estamos leyendo esa porción de la Escritura, no nos preocupemos, porque eso era para aquellos judíos religiosos, para los escribas, para los fariseos de aquellos tiempos, pero no para nosotros. No, hermanos. Toda escritura que tenemos acá y que leemos a cada día es para los que estamos vivos, para los que estamos en estos momentos caminando con el Señor. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Mateo, Lucas y todos aquellos, y los fariseos y los saduceos y los escribas de aquel tiempo, ellos ya pasaron a la historia. Pero si la palabra de Dios sigue acá,
es porque la necesitamos usted y yo. Y debemos abrir los ojos y debemos reconocer que Dios nos está hablando a nosotros en este día, porque ese orgullo, esa vanidad, ese espíritu satánico está entre nosotros en estos días. Sígame. Le voy a leer en la Biblia que se llama la Biblia Traducción en Lenguaje Actual. Esta es otra Biblia. Le digo otra Biblia para que entendamos la mayoría de hermanos que no fuimos mucho a la escuela. Pero para los que ya entienden más, diría, esta es otra versión de la Biblia. Pero quiero que ponga atención. En esta traducción de la Biblia, que se llama Traducción en Lenguaje Actual, dice así: esta porción de la escritura en que estamos comenzando en este día. Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas. Se da cuenta que cada una de las versiones de la Biblia le impregna un sabor especial, un sentir especial. Cada una de ellas nos hace entender mejor el mensaje que Dios nos quiere dar. Note esta, la Biblia Traducción en Lenguaje Actual. Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas. Una vez más le digo, hermano, hermana, usted y yo que ya hemos creído en Cristo, usted y yo que somos ya hijos de Dios, usted y yo que ya estamos registrados en el reino de los cielos, estamos enfermos de orgullo, de vanidad. Como le digo, unos más enfermos que otros, pero todos enfermos. Y aquí dice esta Biblia, la Biblia Traducción en Lenguaje Actual: Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas. Haga de cuenta que nos están tocando la puerta. Haga de cuenta que nos están hablando a cada uno de nosotros. Haga de cuenta que Dios nos está hablando a usted y a mí, muy particularmente. Haga de cuenta que este mensaje, que esta enseñanza es para que nosotros maduremos, para que nosotros cambiemos, para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Si usted, hermano, hermana, o yo no atendemos a la palabra de Dios, de aquí en adelante la enfermedad será más terrible en nosotros, porque habiéndonos revelado el Señor estas cosas que nos están aquejando, que nos están haciendo batallar a los ojos de Dios, ignorándolas, pues esto se pone peor todavía. Dios nos está hablando, Dios nos está revelando su voluntad hoy, Dios nos está revelando lo que estamos viviendo y no podemos pasar por alto esto. Dice, Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas. Como que no nos acomodamos, ¿verdad? Como que nosotros no pensamos que nos hable a nosotros. Yo le hago una pregunta aquí bien simple. Conforme a esta Biblia, la Biblia Traducción en Lenguaje Actual, dice, Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas. Yo le pregunto a usted, hermano, hermana, créame,
le pregunto con todo el corazón, ¿usted se cree muy bueno? ¿Usted, hermana, se cree muy buena? Lo más normal es que en su corazoncito usted me diga, hermano Rodríguez, yo no me creo muy bueno. Hermano Rodríguez, yo no me creo muy buena. Entonces le haré la otra pregunta. ¿Entonces usted es muy malo? ¿Entonces usted es muy mala? Y seguramente que me va a decir, bueno, hermano, tampoco soy muy mala. Yo creo que ni soy muy bueno, ni soy muy malo. Yo creo que no andamos bien. Aquí, o la forma de caminar con el Señor es caminar muy bien, ser muy buenos, o de lo contrario, ser malos y estar fuera del camino. Ciertamente somos seres humanos y no somos perfectos, pero eso no quiere decir que nos vayamos ajustando cada día para acoplarnos y cada día, conforme nuestro crecimiento, ir apegados a la voluntad de Dios. Entonces, yo diría que nuestro punto, nuestro lugar, debería de ser, según lo que yo entiendo por el Espíritu y la palabra de Dios, es que debo ser muy bueno. Como leíamos en el mensaje anterior, cuando Dios dijo, allá en Levítico 19, ¿se recuerda? Versículo 2. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Dios dijo, sean perfectos ustedes, pueblo de Israel, porque yo soy perfecto. Cristo dijo, ¿se recuerda usted que lo leímos en el mensaje anterior? Cristo dijo, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Aquí tenemos algo muy especial. Dice, Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas. Y como le digo, es que normalmente en el cristianismo de estos días, el diablo nos engaña mucho y nos hace creer, nos hace pensar, no que somos muy buenos, pero que somos buenos. Es decir, que calificamos entre aquellos que agradan a Dios. Ahí estamos todos. Como le digo, nadie se siente malo, nadie se siente mundano. Todos nos sentimos santos, aunque no aceptamos que somos perfectos. Pero nos sentimos santos, nos sentimos dentro del rebaño que creemos que agrada a Dios. Pero yo le pregunto, ¿usted cree, hermano, hermana, que me está mirando, que me está escuchando, que usted realmente agrada a Dios? Oigo una voz por ahí que dice, hermano Rodríguez, ¿y usted cree que está agradando a Dios? Honestamente, le diré, creo que no estoy agradando a Dios como Él espera de mí. Creo que para mí es el mensaje de este día. ¿Por qué? Porque hasta el día que yo muera, o hasta el día que venga Cristo por mí, yo debo de estar creciendo a cada día. Y como tengo una naturaleza humana pecadora, como el yo, el antiguo yo, la antigua persona mora en mí,
me es estorbo constantemente. Debo de estar consciente que lo espiritual tiene que luchar contra lo carnal y que no puedo yo decir soy espiritual en un 90%, porque los pensamientos, las malas intenciones y un montón de cosas, de pronto la duda, de pronto un mal pensamiento, tanta cosa. Y yo en lo personal, si usted me dice, hermano Rodríguez, ¿cómo se siente usted? Me siento con deseos de pedirle perdón a Dios. Me siento con deseos de arrepentirme delante de Dios de cosas que no las he estado haciendo conforme a la voluntad de Dios. Confieso delante de Dios y delante de ustedes que muchas de las cosas que yo de pronto pienso que son la voluntad de Dios, realmente no puedan ser la voluntad de Dios, y que tiemblo, que me estremezco ante la idea de estar moviéndome, pero sin ir en la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, yo camino con temor y temblor delante de la presencia de Dios. En otras palabras, el mensaje de hoy es para mí. Que de pronto, como le digo, parece que no fuera una cosa tan grave. Pero si yo te dijera que si lo viéramos espiritualmente, que si nos revelara el Señor espiritualmente, estaríamos moviéndonos de la misma manera como se mueve Satanás. Como te digo, sé que voy a ser muy criticado en estos últimos días. Sé que voy a ser juzgado y a poco hasta condenado como alguien que no sabe lo que es cristianismo, como alguien que está en contra del cristianismo, como un mal instrumento dentro del cuerpo. Pero sé lo que estoy diciendo. Sé que esto es una llamada de atención para la iglesia, que nosotros debemos meditar en esto. Y simplemente te voy a hacer una pregunta. Dime en qué iglesia de pronto no hay un pastor posesivo, engreído, vanidoso, de pronto aprovechado, porque se aprovechan de lo material de algunos hermanos y los defraudan, porque de pronto, aprovechándose de su autoridad, hacen caer a hermanas en las relaciones sexuales. De pronto son líderes que se les nota claramente que se enseñorean de la gente y hay que servirles como a reyes. No sé si me explico. Hermano, hermana, pon atención a lo que te estoy diciendo en estos momentos. ¿Qué es lo que tú miras? Si es que me estás mirando, ¿qué es lo que estás mirando tú detrás mío? Si tú me estás mirando, acá detrás mío hay la imagen de un rey que se le nota inmediatamente que se enseñorea de los demás, que él se siente muy importante por él mismo, que no tiene ninguna reverencia, ya que él tiene que ser el ejemplo para los demás de humildad. Y si tú ves acá detrás mío esa imagen,
de un rey desordenado. El tema que nos ocupa en este día le he titulado, acuérdate, cuando el hombre toma el lugar de Dios. Ese es el tema en este día. Ese es el mensaje en este día. Cuando el hombre toma el lugar de Dios. Solamente hay dos cosas. O conocemos a Dios como el único Dios verdadero, o conocemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Rey, y nos rendimos a Él, y siempre estaremos pendientes de que Jesús glorificado, que mora en nosotros, viva nuestras vidas, y nosotros humildemente nos dejemos llevar. O creemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y que el Espíritu Santo nos debe guiar 100%, y nosotros como corderitos dejándonos guiar por el Espíritu Santo. O tomaremos el lugar de honor, el lugar de Rey, el lugar de Dios, nosotros, y estaremos en competencia con el mismo Dios. Esto, hermanos, hermanas, si no lo vemos espiritualmente, lo veremos como una enseñanza muy bonita que nos va a hacer sentir bien a nosotros, echándole la culpa a los fariseos, a los escribas de aquel tiempo, porque es lo que se hace cuando no se consulta al Espíritu Santo. El predicador toma esa escritura y está recalcando, está sacando a la superficie, está haciendo brotar los errores de los fariseos, los escribas, los religiosos de aquel tiempo, pero no enfatiza mucho en que los que estamos hoy sirviendo a Dios estamos cayendo en la misma desgracia que ellos. Como te digo, cuando termina un mensaje que nos hace sentir bien, que nos anima, que nos motiva, es porque le echamos la culpa a otro. Cuando el mensaje sea realmente un mensaje del Espíritu, y yendo al mensaje que tenemos este día, debería terminar con nuestros corazones quebrantados, que nosotros derramando nuestra alma delante del Señor terminemos en este día. De otra manera, estamos viendo el mensaje muy humano, muy terreno, muy carnal y no espiritual. Mira lo que dice acá en la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Hoy nos vamos a entretener solamente en leer esa porción de la Escritura en varias versiones de la Biblia. Pero qué hermoso nos están iluminando cada una de estas versiones, porque cada una tiene algo especial que la hace diferente, pero que nos enriquece a nosotros en lo que estamos aprendiendo en este día. En Lucas capítulo 18, versículo 9, al principio dice en la Biblia Nueva Traducción Viviente: algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud. Oiga esto. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud. ¿Te das cuenta para quién es el mensaje de hoy de parte de Dios? Esta versión de la Biblia dice: algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud. Eso está serio. Es decir, algunos que están en su propia burbuja de santidad, algunos que están en su propia burbuja
de justicia. Algunos que se califican a sí mismos, algunos que ellos mismos están poniéndose en el lugar especial. ¿Qué quiere decir con eso, hermano Rodríguez? Algunos que no están interesados en que Dios se meta en su área. Algunos que están creyendo que van rumbo a la vida eterna y que la puerta de la vida eterna va a estar abierta cuando ya dejen este mundo, y que Dios tiene la obligación de dejar la puerta abierta porque nosotros creemos que somos buenos. Esto está serio, hermano, hermana. Es muy difícil entenderlo si lo ves carnalmente. Solo los espirituales pueden entender esto. Mira lo que dice esta Biblia, que es la Biblia Nueva Traducción Viviente. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud. O sea, algunos que no tomaban en cuenta la opinión divina, algunos que no buscaban la calificación de Dios, algunos que ellos mismos se autoproclamaban buenos, justos. Para ellos es este mensaje. Hay una Biblia que se llama La Palabra de Dios para Todos. Esta Biblia, La Palabra de Dios para Todos, dice así: había unos que creían que siempre hacían el bien. Mira qué tremendo. ¿Te das cuenta cómo cada Biblia nos da una luz y al final tenemos un entendimiento muy claro? Esta Biblia, la Palabra de Dios para Todos, dice así: había unos que creían que siempre hacían el bien. Y yo le digo, Señor, la Biblia dice, había unos que creían que siempre hacían el bien. Y yo te digo, Señor, han pasado ya más de 2000 años de cuando se dijo esto, que había algunos que creían que siempre hacían el bien. Señor, no solamente en aquel tiempo había quienes creían que siempre hacían el bien. Hoy habemos muchos que creemos que siempre hacemos el bien. Es decir, que nunca hacemos lo malo. Hermanos, hemos sido engañados por Satanás y muchos de nosotros, viendo que las cosas no nos resultan bien de la manera que estamos haciendo las cosas, viendo que las cosas no nos resultan bien porque precisamente no lo estamos haciendo en la voluntad de Dios y Dios no está apoyando aquello, estamos siempre sobre planes de cosas que queremos hacer para agradar a Dios. Y ya empezamos una cosa, empezamos otra, y al final no se refleja la bendición de Dios en lo que hacemos. Y seguimos pensando que hacemos el bien, que siempre hacemos el bien, que nunca hacemos el mal. Y yo digo, seremos tan ignorantes en mirar que no hay fruto en lo que estamos haciendo, que no hay respaldo divino en lo que estamos haciendo, y todavía seguir pensando que estamos haciendo el bien. Piensa en esto, hermano. A mí cada versión de la palabra de Dios me da algo especial. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice: algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud. Para aquellos que tenían mucha confianza en que ellos hacían las cosas bien, para ellos era este mensaje. Como te digo, no es fácil ponernos en el espejo de Dios, que es la palabra,
y que la palabra nos muestre nuestros defectos, nuestras fallas, no es fácil, porque hemos aprendido en estos últimos años a hacer que la palabra se ajuste a nuestra forma de ver las cosas, o a tomar la palabra y ajustarla a que no nos veamos mal. En otras palabras, estamos buscando que Dios se ajuste a nuestra manera de pensar. Yo pienso que en estos días muchos cristianos que deberíamos tener un Dios, oiga bien, o al único Dios que nos forme a nosotros a su imagen y semejanza, estamos al contrario. Hemos escogido a ese Dios, al único Dios verdadero, lo hemos escogido, hemos creído en Él y estamos caminando con Él. Pero estamos creyendo que ese Dios se ha de ajustar a nuestra manera de vivir y a nuestra manera de ver las cosas. En otras palabras, no estamos conociendo al Dios que nos crea o que nos creó a su imagen. Hemos conocido a ese Dios al que nosotros estamos formando a nuestra imagen. Es decir, estamos buscando que Él se adapte, que Él se conforme a nuestra forma de hacer las cosas y que así lo apruebe. Es decir, aquí voy yo, Dios, acomódate a lo que yo voy haciendo. Ya no es Dios el que va adelante, eres tú, soy yo el que va adelante, y que Dios vaya respaldando, apoyando todo lo que nosotros hacemos. Una vez más, el verdadero hombre de Dios siempre ha de buscar ajustarse a ese Dios verdadero, porque el buscar hacer las cosas a su manera no es más que la identificación del mismo Satanás a través de esa persona que debería de manifestar al mismo Dios creador de los cielos y de la tierra. Y lo más terrible es que caminemos toda una vida. Yo he caminado 45 años ya con el Señor, y que pensando que voy caminando con el Señor 45 años, ya estoy próximo a morirme, o ya el Señor está próximo a venir, y que por más de 45 años vaya yo pensando que voy haciendo bien las cosas y que Dios está respaldando lo que yo digo y lo que yo hago, y terminar de pronto que Cristo viene y me quedé acá, o terminar de pronto que muero y que se me niega la entrada al reino de los cielos. ¿Pero por qué? Porque siempre creí que era bueno, porque nunca creí que era malo, porque siempre pensé que nadie podía llamarme la atención, y las iglesias están llenas de personas que lo que menos quieren es que les llamen la atención. La iglesia está llena de personas que creen que van haciendo el bien. Recuerde lo que dice aquí en la Biblia, la palabra de Dios para todos. Había unos que creían que siempre hacían el bien, es decir, que nunca hacían el mal. Y como te digo, ahí vamos todos. Y el que más cristiano se siente es el que siempre siente que está haciendo el bien. Es el que nunca piensa que está haciendo el mal. Esto está tremendo, hermanos, hermanas. Les leo la última versión de la Biblia.
Y es la Biblia que se llama El mensaje de Dios para mí. Y dice: a unos que alardeaban de su propia rectitud. Y esto también a mí me habla mucho, porque alardear es presumir, es llamar la atención de la gente y decirles: mira lo que estoy haciendo. Y acá dice: a unos que alardeaban de su propia rectitud. Por lo regular, la antigua naturaleza muchas veces se impone más en nosotros que la presencia del Espíritu Santo. La antigua naturaleza es la que se manifiesta más en nosotros que la vida del Cristo glorificado, que ya mora en nosotros y que debe Él actuar a través de nosotros. Y como le digo, lo más tremendo y lo más difícil es que un cristiano entienda eso y lo acepte, porque como que no puede caber en su mente la idea de que él esté haciendo algo que no agrada a Dios. Y nada más te quiero decir: hay miles y miles y miles de corazones frustrados. Hay miles y miles de cristianos que en un momento de su vida cristiana Dios comenzó a moverse de una manera preciosa, se sintieron muy especiales en la presencia de Dios, pero no se mantuvieron en el Espíritu para que el Espíritu los formara a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. Y de pronto dejaron de ver frutos en ellos y terminaron solamente haciendo bulto, número en una iglesia, cuando pudieran haber sido instrumentos especiales en las manos de Dios. Hay hermanos y hermanas que en estos momentos Dios les está redarguyendo allá adentro, y Dios le está diciendo: acuérdate, en aquellas ocasiones cuando yo tomaba tu vida y tú sentías algo muy especial, tenías experiencias gloriosas, pero llegó el momento que empezaste a hacer las cosas a tu manera, y dice Dios: ya no seguí moviéndome en ti de la misma manera, y perdiste la huella y terminaste quedándote en una iglesia sabiendo que ya no sentías lo mismo que al principio. Personas que Dios usó en la predicación de la palabra y hacían sentir a la gente algo muy especial, y de pronto ya no lo siente la gente. Tenemos una gran necesidad en estos días, y es de que dejemos al Espíritu Santo de Dios moverse, para que en lugar de orgullo haya humildad, para que en lugar de orgullo haya mansedumbre en nosotros, y que la gente lo pueda sentir, que cuando nos acerquemos a alguien, esa persona pueda sentir si somos prepotentes, si somos orgullosos o vanidosos, o somos realmente personas que en lugar de nosotros mismos sea el Espíritu Santo el que se mueva, sea el Cristo glorificado el que se manifieste a través de nosotros. Hermanos, hermanas, como ustedes pueden ver, el tiempo se nos terminó, y realmente no pasamos de solamente leer estas cuantas palabras que se encuentran en Lucas capítulo 18,
versículo 19, ni siquiera es todo el versículo que leímos, nos concentramos en unas cuantas palabras, pero yo creo que Dios nos ha dado un mensaje maravilloso. Imagínense de qué serviría que habláramos de toda esa porción que tiene que ver con Lucas capítulo 18 versículos 9 al 14, que habla de la parábola del fariseo y el publicano, toda esa porción, y que citáramos otras escrituras que tuvieran que ver con esta. ¿De qué nos serviría si la esencia de esta primera parte no la tenemos? Con que nos quedemos con la esencia, con la sustancia, con la savia de estas cuantas palabras, habremos ganado mucho. Ahí me voy a detener